hermanos y hermanas, familiares y amigos que nos escuchan desde la comodidad de sus respectivos hogares a través de sus dispositivos o audios. Nuevamente es un enorme placer y gozo saludarles en el amor del Señor y sobre todo llegar a todos y a cada uno de ustedes con la reflexión de la palabra de Dios, deseando de todo corazón que la paz y el amor de Dios esté presente siempre en sus vidas. El día de hoy, viernes de crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, estaremos compartiendo el mensaje de la palabra de Dios en el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 23, los versículos 33 al 47, bajo el tema general de las 7 palabras. En el orden de culto de este día, hemos leído el pasaje bíblico completo de Lucas 23, desde el 26 hasta el 49, y que nos es muy útil para conocer el contexto de manera más amplia del relato histórico acerca de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por lo que solo voy a permitirme releer los versículos 33 al 47. Les invito a seguir con sus vistas y oídos la lectura de la palabra de Dios. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Oremos. Nuestro amoroso Dios y Padre, te damos gracias por tu maravillosa palabra. La recibimos con gozo en nuestros corazones. Hazla eficaz en nuestras vidas, de manera que podamos vivir agradecidos, adorándote y sirviéndote siempre. En el nombre de Jesús. Amén.
El momento que se vive al pie de la cruz es contrastante. Por un lado están las palabras de burla, de escarnio y menosprecio de los enemigos de Jesús. Por el otro están las palabras amorosas que el mismísimo Jesús, el Hijo de Dios, pronunció desde la cruz. Las palabras de sus adversarios estaban llenas de odio y de veneno. Constantemente están lanzando injurias en contra de la figura indefensa de Jesús en la cruz, mientras que las palabras de Jesús son palabras de amor, palabras de misericordia, palabras de provisión, palabras de protección y de vida eterna, dirigidas a todos aquellos que le rodeaban. Jesús no estaba pensando en sí mismo, ni en sus propias necesidades, sino en las necesidades de los demás. Estaba pensando en usted, estaba pensando en mí, estaba pensando en la humanidad entera. Con esto en nuestras mentes, recordemos y consideremos cuáles fueron las 7 palabras o frases que Jesús expresó en los momentos de su dolor y agonía, clavado en la cruz, ocupando nuestro lugar. La primera palabra la encontramos en Lucas capítulo 23, versículo 34. Y dice la palabra de Dios: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Con esta primera frase, Jesús oró por aquellos que lo crucificaban. Oró pidiendo el perdón para los soldados que lo martirizaban. Oró también por el pueblo que gritaba enardecido: crucifícale, crucifícale. Oró por la ignorancia de todos aquellos sacerdotes, grupos políticos y líderes religiosos que se mezclaron juntamente con los judíos para crucificarle en aquella terrible cruz. Pero oró también por todos y cada uno de nosotros, los que vivíamos en nuestra ignorancia, sumergidos en el pecado, y oró aún por aquellos que todavía viven sumidos en el pecado, haciendo posible de este modo la gracia y el perdón divino del Padre, a fin de que seamos redimidos para su gloria. La segunda palabra o frase la encontramos también aquí en Lucas capítulo 23, en el versículo 43. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Con esta declaración, Jesús mostró cuán profundo interés tiene por las almas de los hombres, por aquellos que le invocan y que le buscan de todo corazón. Aunque Jesús estaba en agonía, crucificado o clavado en la cruz, Él sigue siendo aún allí el Salvador soberano por excelencia. Por ello, este ladrón que clama por la misericordia divina fue salvo. Y es salvo como un testimonio fiel para todos aquellos que en medio de su dolor, de su adversidad o de la desgracia que enfrentan, necesitan una esperanza, a fin de que nadie se desespere, porque en Cristo tenemos esperanza de vida eterna. Si le buscamos, si clamamos a Él en el tiempo oportuno,
mientras tenemos vida. Sin embargo, notemos que solo uno de los dos ladrones fue redimido. Es interesante ver que Jesús, aunque pudo haber salvado a aquellos dos ladrones que estaban crucificados, uno a su derecha y otro a su izquierda, solo hizo posible la bendición para aquel que le buscó, para aquel que le invocó, para aquel que creyó en él, para que nadie presuma o se confíe que se salvará al fin y al cabo, aún en la última hora de su vida, pese a que no busque al Señor, porque esto no es cierto. El Señor dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Eso dice San Juan 11, versículo 26. La tercera palabra que Jesús pronunció en la cruz está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, los versículos 26 y 27, y que a la letra dicen de la siguiente manera: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. La tercera frase fue: mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Esta es una palabra de provisión, una palabra de sostén, con la cual nos muestra que no deja desprotegida a su madre terrenal, pero también nos enseña la responsabilidad que como hijos debemos asumir para con nuestros padres, a fin de que no seamos desobligados, sino conscientes de nuestras responsabilidades con aquellas personas o seres que nos han dado la vida, o con aquellas personas a quienes debemos proteger de las inclemencias de este mundo y proveer para sus necesidades cotidianas. No se trata solamente de afecto, de ternura, de amor, sino también responsabilidad en cuanto a su cuidado, compañía y provisión espiritual, así como proveer, por supuesto, también para sus necesidades físicas. Todo está implícito. María, la Madre de Jesús, no se queda sola, ni se queda desprotegida. Juan, el discípulo amado, asume la responsabilidad de hijo para con una madre, dándonos así un grandioso ejemplo, nuestro Señor, quien hasta en sus últimos momentos de vida sobre esta tierra nunca olvidó su responsabilidad como hijo. La cuarta palabra o frase la encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículo 46. Dice la Escritura de la siguiente manera: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Con esta frase, el Señor nos recuerda lo que dice su palabra a través del profeta Isaías, quien había profetizado en la Escritura 700 años antes de Cristo,
que nuestro Señor y Salvador sería despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y que esconderíamos de Él nuestro rostro, que sería menospreciado y no lo estimaríamos. Isaías 53, versículo 3. También esta frase o palabra nos recuerda que el pecado, nuestras iniquidades, nuestras rebeliones hacen división entre Dios y nosotros. Nuestros pecados hacen que Dios oculte su rostro para no oír. Isaías 59, versículo 2. De tal modo que Jesús, al ocupar nuestro lugar, cargó con todos nuestros pecados. Y por eso experimenta el abandono absoluto del Padre, como expresión de rechazo por el pecado de la humanidad entera. Lo que Jesús hizo en la cruz, mis amados hermanos, amigos que me escuchan en este día, no fue un drama, sino sufrir y vivir la experiencia real de pagar por sus pecados, por mis pecados, por nuestros pecados. La consecuencia de tomar nuestro lugar muriendo en la cruz, porque la paga del pecado es muerte, ya que por cuanto todos pecamos, dice la Escritura, estábamos destituidos de la gloria de Dios y nuestra condenación era la muerte. Por ello Jesús experimenta el abandono absoluto del Padre. La quinta palabra se encuentra en San Juan capítulo 19, versículo 28. Dice la palabra de Dios: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. Tengo sed. Esta quinta palabra nos recuerda la naturaleza humana de Jesús. Como todo ser humano, Jesús también tenía necesidades físicas. Y después de una jornada tan agotadora de sufrimiento y dolor, que comenzó en las primeras horas de la madrugada de este día, habiendo sido escarnecido, golpeado, abofeteado, escupido en el rostro. La Biblia nos dice allá en el Evangelio según San Mateo que le daban de puñetazos y que le colocaron en su cabeza una corona de espinas, causándole seguramente terribles heridas en sus sienes y lacerante dolor, mientras que otros le golpeaban su cabeza con una caña. San Marcos nos dice que Pilato mandó a azotarle antes de que fuese crucificado, lo cual realizaban con un látigo de cuero con puntas punzocortantes de metal que arrancaban trozos de piel y causaban heridas profundas. En esta cadena de sufrimientos, el Evangelio de San Juan nos testifica también que le obligaron a cargar su propia cruz. No hubo ninguna consideración para nuestro Señor y Salvador. Con justificada razón, esta frase expresa la necesidad física de Jesús de ingerir el vital líquido, el agua que sacia la sed. Jesús había sido crucificado desde la tercera hora del día, que equivale a las 9 de la mañana de nuestro tiempo,
y pasó allí en la cruz desde esa hora hasta la hora nona, que viene a ser las 3 de la tarde de nuestro tiempo. Así que es muy entendible su agotamiento físico y su gran necesidad de satisfacer su sed para revitalizar su cuerpo. Muchos predicadores han alegorizado esta frase diciendo que la sed de Jesús era una sed espiritual. Pero la Biblia, de manera textual, nos habla de una sed física real. Incluso así lo entendieron aquellos que le acercaron a su boca una estopa empapada con vinagre, la cual tomó Jesús, pues Él es todo Dios, pero también todo hombre, un humano en plenitud. La sexta palabra la encontramos en San Juan capítulo 19, versículo 30. Dice la Escritura de la siguiente manera: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es. Esta pequeña frase nos enseña que con la muerte de Jesús, el sistema sacrificial está totalmente terminado de manera absoluta. El plan redentor de Dios se cumplió de manera puntual y cabal en Cristo. En el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, el sacrificio que era necesario y satisfactorio para pagar los pecados de la humanidad entera, se realizó de manera perfecta y completa. Esto no deja lugar al invento del famoso purgatorio, que muchos en su ignorancia de la Escritura, de la palabra de Dios, creen que existe el purgatorio. Pero los que creen en un purgatorio, creen en él porque piensan que el hombre no puede pagar la totalidad de sus pecados aquí en la tierra, y que por lo tanto requiere de ese purgatorio para acabar allá de expiar y pagar sus culpas o pecados. Pero la palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 9, versículos 24 al 28, de la siguiente manera. Voy a hacer una paráfrasis de estos versículos. Cristo, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Esto es exactamente lo que aprendemos de la frase consumado es. La séptima y última frase que fue pronunciada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz se encuentra nuevamente en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, en el versículo 46. Dice así la palabra: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Evangelio según San Juan concluye el momento de la crucifixión de Jesús
con la sexta frase. Sin embargo, los otros tres autores del Evangelio de Jesucristo nos dan evidencia puntual de que hubo una séptima frase. Y el Evangelio de Lucas nos revela que esta expresión fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esta frase, dice el Evangelio de Lucas, entregó su espíritu y murió. Esta no era la manera ordinaria en que moría comúnmente un crucificado. Generalmente la cruz iba minando la vitalidad del hombre hasta que finalmente la vida se extinguía de él. Se quedaba sin fuerzas totalmente y terminaba como desmayado, muerto. Pero en estas últimas palabras de Jesús, nosotros vemos algo diferente. Jesús, precisamente al final de su existencia, hizo acopio de sus fuerzas y clamó a gran voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y esto nos hace recordar las palabras que Jesús ya había dicho al principio: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Juan 10, 17 y 18. Estas últimas palabras de Jesús nos enseñan acerca de su dependencia absoluta o completa de Dios, pero al mismo tiempo nos revelan su confianza plena y total en su Padre Celestial. La primera frase de Jesús en la cruz conlleva la palabra Padre. Y esta última cierra o pone punto final al camino sacrificial de la cruz, anteponiendo a toda la frase nuevamente la palabra Padre, lo cual nos revela su confianza en Dios, pero también la certeza de Jesús de ser el Hijo unigénito y predilecto del Padre, quien tanto en el momento de su bautismo como en el monte de la transfiguración había dicho: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Mis amados hermanos, hermanas, amigos, familiares que nos escuchan en sus respectivos hogares o a través de sus audios, las 7 palabras o mensajes que nuestro Señor envió desde la cruz nos hablan de la perfección de su sacrificio, de la grandeza de su amor, de la perfección del plan redentor de Dios cumplido en su totalidad. Nos hablan de la suprema gracia de Dios para alcanzar a los perdidos. Yo les animo, les invito con todo mi corazón: vayamos siempre a los pies de Cristo, porque en Él hay aceptación. Sus brazos siempre están extendidos para darle salvación y perdón a todo aquel que se rinda a Él, que le acepte y crea en Él con todo su corazón. Ríndanse a Él, abran su corazón a Jesús, al mensaje de amor que Él nos dio desde la cruz, y encontrarán seguramente el maravilloso amor de Dios. Que el Señor nos bendiga
y nos guarde ahora y siempre. Amén.